Seguimos acá avanzando y llegando casi al final acá de nuestra serie en Filipenses, una carta que creo que tantas cosas nos ha enseñado y con cuántas cosas también nos desafía. Entonces vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 9. Dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo mío y corona mía, estén firmes, así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Padre, bendice tu palabra esta mañana y háblalo, Señor, por medio de tu Espíritu. Amén. Amén. Hermanos, todos nosotros, creo, me imagino, por lo menos en la teoría, todos nosotros queremos tener una iglesia firme y fuerte. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos convencidos de eso? ¿Tenemos ganas? O capaz que alguno no tiene ganas y eso, no sé, lo podemos tratar otro día. Pero por lo general, nosotros asociamos también la firmeza nuestra personal o también de la iglesia con algunas cuestiones externas que se pueden ver. La firmeza de la iglesia en cuanto a, bueno, cuánta gente viene a la iglesia o cuántos ministerios tiene una iglesia. Quizá también la forma en cómo, en cuáles son las cosas más visibles para algunos, y quizá para cuando uno recién llega, las cosas que pueden hacer una iglesia más atractiva a primera vista, ¿no? Que también, no sé, lindo y ordenado está todo, y eso nos va dando un sentido de firmeza, de confianza. A nivel personal, muchos de nosotros también asociamos la firmeza con, a veces, la ausencia de problemas. Asociamos también la firmeza con justamente con sentir que no nos movemos ni para un lado ni para el otro, porque no hay nada que nos esté sacudiendo. Sin embargo, cuando nosotros miramos este pasaje, vemos que el apóstol Pablo comienza dándole a la iglesia de los filipenses una instrucción, un mandato muy firme y muy claro, y que le dice: estén firmes, estén así firmes en el Señor. Y este mandato, este indicativo, lo rodea de lo que a él lo mueve a orar, a pedirles esto de esta manera. Muchas gracias. Con gas y todo, ¿no? Vamos para arriba. Impresionante. Cafecito y agua con gas. Esto ya estamos. Somos una iglesia firme, ¿no? Pero miren el corazón del apóstol Pablo, que sabe que tiene que arrancar a redondear la carta, ¿no? Pues se le están terminando las páginas. Pero dice: así que, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía. O sea, no le dice simplemente
estén firmes, porque es lo que corresponde y quiero que ustedes estén firmes. Está diciendo, este pedido surge de lo profundo de mi corazón y amor por ustedes, porque lo que yo les voy a pedir y la forma en la que yo les voy a hablar y la forma en la que ustedes van a acceder a esta unidad, realmente surge de mi mayor y profundo amor por ustedes. ¿Por qué? Porque algunas de las cosas que le va a decir de cómo alcanzar esta unidad no van a ser tan fáciles de escuchar. Entonces el apóstol Pablo le está queriendo recordar todo lo que va a venir ahora después. Les puedo asegurar que surge del amor. Entonces, hermanos, hoy lo que les voy a decir, también, ustedes como pastor, se los puedo asegurar que surge del amor. Y lo que este pasaje nos enseña hoy por medio de las Escrituras es que una iglesia firme en el Señor busca la paz. Una iglesia firme en el Señor busca la paz. Ahora, ¿cómo es que una iglesia firme en el Señor busca la paz? Busca la paz en las relaciones, busca la paz por medio de la oración y busca la paz en sus pensamientos. Busca la paz en sus relaciones. Miren, cuando uno lee a primer golpe, cuando me senté a leer y a meditar en este pasaje, luché un poco porque uno le podría dar la impresión de que acá Pablo está simplemente diciendo, bueno, vamos a tirar acá una lista de, acá de consejos así al azar, porque, bueno, quiero redondear, pero no me puedo olvidar de varias cosas. Pero hay un propósito, hay un hilo conductor que cuando lo miramos más detenidamente es muy claro. Pablo le está pidiendo encarecidamente porque los ama, que estén firmes en el Señor. Y enseguida les empieza a hablar de una situación muy particular que ellos como iglesia estaban viviendo. Que era una situación que desestabilizaba la iglesia, que le quitaba toda la firmeza. Y era una situación de un problema entre dos personas de la iglesia. Miren lo que le dice en el versículo 2. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en la armonía del Señor. ¿Qué significa esto? Si leemos entre líneas, ¿que estaban viviendo ellas en la armonía del Señor? No. Y después, no solamente imagínate, esta es una carta que va a ser leída a toda la iglesia. Por lo tanto, Pablo no está queriendo acá correr el chisme, sino que Pablo sabe que acá él no va a descubrir ningún secreto. Pablo sabe que toda la iglesia es consciente de esta división que se comenzó con dos hermanas. ¿Y qué suele pasar cuando hay una división entre dos personas y que toda la iglesia termina sabiendo de ese problema, de esa división? Una división, porque se forman bandos. Algunos se identifican más con uno, otros se identifican más con otro. Y una división dentro de la iglesia que comenzó con un problema interpersonal entre dos, desestabilizó, le quitó toda la firmeza que podía tener esta iglesia. Entonces por eso Pablo les pide, hermanos míos, amados míos, son mi gozo, son mi corona, o sea, yo me glorío de un montón de cosas buenas que yo les vine reconociendo a lo largo de toda la carta, que si no se acuerdan pueden ir a las grabaciones, las predicaciones anteriores. Pero esta es una iglesia que venía haciendo las cosas bien. Esta es una iglesia que venía buscando honrar al Señor, que se venía uniendo para cosas buenas. Pero Pablo había escuchado, muy probablemente de parte de Epafrodito, que fue el enviado de la iglesia para ir a ellos, que había un problema que había surgido entre estas dos hermanas, Evodia y Síntique, y que esto se había esparcido al resto de la iglesia. Y que no era un problema fácil de solucionar. ¿Cómo sabemos que no era un problema fácil de solucionar? Porque le dice ahora, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Entonces acá también Pablo sabe que esto va a ser recibido primeramente, va a ser leído primeramente también por el pastor de la iglesia y le está rogando, hermanos, hermano mío, fiel compañero. Esto es un tema que estas hermanas necesitan ayuda. Yo los exhorto a que la iglesia esté firme en el Señor. Y una iglesia firme en el Señor busca la paz. Y donde primeramente debemos buscar la paz es en nuestras relaciones. Una iglesia firme en el Señor busca la paz en sus relaciones. Ahora, estas no eran hermanas
Uno podría pensar, bueno, está bien, pero ¿quién no tiene una diferencia con alguien, ¿no? Todos tenemos una diferencia con alguien, ¿no? Y todos a veces podemos pasar por momentos complicados. Pero estas hermanas no eran un miembro más, no eran personas nuevas que habían llegado a la iglesia, no eran personas que vivían en la periferia de la iglesia, o sea, que vivían, su vida meses ahí alejadas. ¿Cómo sabemos esto? Porque Él nos dice que le dice, te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Imagínate el corazón de Pablo, cómo se estaba rompiendo al escuchar a la distancia el preso de que había hermanas a quienes él amaba profundamente, con quienes él había combatido en el buen sentido por el Evangelio, con quien él había salido a predicar el Evangelio en Filipos, con quienes él se había sentado a discipular a otros, con quienes habían luchado en la escasez de recursos, con quienes habían enfrentado oposición de algunos que se levantaban en contra del Evangelio. Y estas hermanas habían sido fieles compañeras de Pablo en la predicación de la palabra. Y que él ahora escuchaba a lo lejos y sin una posibilidad de estar ahí, de interceder, que se había causado un problema y una división entre estas dos mujeres y que estaba afectando a la iglesia. Hermanos, la firmeza en el Señor, sea a nivel personal o sea como iglesia, no es la ausencia de problemas, sino que cuando aparecen los problemas, cuando aparecen estas dificultades entre nosotros, con madurez entendemos que estos conflictos deben ser resueltos. Dice, que vivan en armonía. La armonía es este término hasta musical, ¿no? Donde cuando se hace o un acorde, una serie de notas, uno puede ver que hay algo que no desentona, que no desencaja, que en una armonía tiene que haber diferentes notas, tiene que haber diferencias, tiene que haber diversidad, pero es algo que se ensambla. Y lo que les dice es, yo no les estoy pidiendo que sean iguales. Yo lo que estoy pidiendo es que ustedes logren ver lo que es verdaderamente importante en el Evangelio, lo que es verdaderamente importante en el Señor. Recuerden los momentos en los que estaban unidas. ¿Y qué es lo que les unió? Y lo que les unió es el Señor, es el Evangelio, es la causa del Evangelio con la cual luchamos juntos. Entonces, una de las formas en las que vos y yo buscamos la paz en nuestras relaciones para estar firmes como iglesia es teniendo claras las prioridades como iglesia. Si nosotros no entendemos que nosotros somos llamados a ser colaboradores en el Evangelio, que somos llamados a luchar en la causa del Evangelio, ¿saben lo que va a pasar? Nos vamos a dividir. Vamos a empezar a enfocarnos en las cosas que nos dividen, en las opiniones que tenemos diferentes. Y nos vamos a olvidar de qué es lo más importante. Lo más importante es la causa del Evangelio. Entonces, cuando vos entendés que lo que ha sido llamada la iglesia para estar firme, este mandamiento de estén firmes es un término militar, es un término de guardar vigilia, como los soldados eran llamados a estar firmes en las murallas de la ciudad para poder vigilar, para poder estar protegiendo a la ciudad. De la misma manera vos y yo somos llamados a estar firmes, a guardar vigilia por la unidad de la iglesia, por la causa del Evangelio. No somos llamados a enfocarnos en nuestras preferencias. No somos llamados incluso a dejar que haya lugar cuando sufrimos algún malentendido. No somos llamados a ver según quién ofendió a otro, cuál falta es lo suficientemente grande como para que yo me aferre a eso y no perdone. Sino que podemos pensar, estas cosas nos están distrayendo de la causa del Evangelio. Y hoy en día hay muchas cosas que a vos y a mí nos pueden distraer de la causa del Evangelio, que es
poder predicar la palabra y hacer discípulos. Nos puede distraer nuestra comodidad, nos puede distraer nuestras preferencias musicales, de formas, esto incluso el hecho de nosotros no ver, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo también en Filipenses? No tenemos que mirar y estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando nosotros no hacemos eso, no vamos a poder soltar la ofensa de los demás. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que mi vida, que la iglesia, no se trata de mí, se trata de que juntos glorifiquemos a Dios y que juntos vamos a compartir el amor de Dios a otros. Vamos a entender que podemos perdonar, vamos a entender que podemos pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque hay un propósito mayor y es que juntos podemos luchar en la causa del Evangelio. Y cuando tenemos las prioridades correctas, vamos a entender qué es lo que nos une. Mira lo que dice, estas mujeres, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo les dice, unifíquense? ¿Cuál es la razón por la cual les dice, vivan en armonía? Vieron que no les dice, hey, piensen todo lo mismo. No les dice, tengan la misma opinión sobre todo. Dice, vivan en armonía. ¿Y cuál es la razón? Hermanos, somos coherederos con Cristo de la vida eterna. Pablo no está dudando de la salvación de ninguno de ellos, ni de ellas. Pablo está viendo de que por una diferencia humana, por algo secundario, se abrió una grieta donde el enemigo se metió. Y donde se empezó a causar una división. Y lo que dice es, reenfoquen la mirada. Yo sé que pasaron un par de semanas ahí, donde no estuvimos en Filipenses. Pero si van al final del capítulo 3, Pablo nos está hablando de nuestra ciudadanía en los cielos. Dice, reenfoquen su mirada a las cosas de arriba. Hermanos, yo estoy seguro que hoy en día algunos de los que estamos acá se sienten distantes y divididos de algunos de los otros hermanos. Sea con los de acá o con los de la iglesia, o sea con algún otro hermano en Cristo, otro lugar, con algún familiar que comparta nuestra fe. Y hay alguna cosa que algunas pueden ser pavadas y otras quizás realmente son graves. Pero ¿sabes qué? No importa lo grave que sea, ninguna de ellas va a superar la causa del Evangelio y que somos coherederos con Cristo. Ninguna de ellas va a superar el poder del sacrificio de Cristo, quien murió de manera igual por cada uno de nosotros. Y que si nosotros podemos mirar a una persona y decir, la verdad, me cuesta horrible perdonarlo, pero si soy sincero, tengo que reconocer que la gracia del Señor ha alcanzado a esta persona igual que a mí. Entonces yo no tengo derecho a negarle a la persona un perdón y una reconciliación la cual Dios le ofreció. Porque Dios es perfecto, porque Dios es justo como yo no soy justo. Dios es el único que tendría el verdadero derecho a no perdonar. Y sin embargo lo hizo. Y aquellos que se entregaron a Él, aquellos que reconocieron a Jesús como su Salvador y Señor, los ha inscrito en el libro de la vida. Y vos y yo podemos mirar esta realidad y que frente a la realidad eterna, vos te das cuenta que aquella persona a la cual vos te cuesta perdonar, o aquella persona que quizás decís, no, yo no tengo nada que perdonarle, pero no me pidas que trabaje con esta persona. No me pidas que me junte a pasar un tiempo agradable. No me pidas que ores con esta persona. No me pides que le desee lo mejor. ¿Te das cuenta que la realidad de que somos hijos de Dios significa que vamos a pasar una eternidad juntos? Porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, la unidad, el buscar la unidad y la armonía en el cuerpo de Cristo no es opcional, ni es simplemente ignorar un problema. Es buscar activamente la reconciliación en el Señor, a través del Señor, en el poder del Señor. Y esto solamente es posible cuando estamos centrados en el Evangelio y entendemos de que si hemos sido perdonados, somos llamados a perdonar. De que si nosotros tenemos la capacidad de entender y de recibir el perdón de Dios por nosotros, ¿cómo no lo vamos a recibir y entender el perdón de Dios por otros? Entonces, una iglesia firme en el Señor busca la paz en sus relaciones. Número 1.
Número 2, una iglesia firme en el Señor busca la paz por medio de la oración. Y acá, hermanos, donde muchos de nosotros tenemos este concepto también distorsionado de la paz. Y pensamos que la paz, incluso pedirle a Dios por paz, es estar pidiendo y estar anhelando y estar deseando la ausencia de problemas. ¿Qué es lo que nos dice ahí entonces este versículo tan conocido en el versículo 4? Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Bueno, perdón, el 4 y el 5 en realidad yo lo dejo ligado con la situación, estos problemas interpersonales. Perdón, ahí se me salteó, pero ya no tenemos tiempo. Pero bueno, básicamente, la bondad de ustedes se ha conocido en todos los hombres. Esto se aplica justamente a nuestras relaciones. No tenemos que ser conocidos nosotros por nuestras diferencias. Tenemos que ser conocidos por nuestra bondad, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, perdón, el versículo 6 dice, por nada estén afanosos u preocupados. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces nosotros acá tenemos un mandamiento. Por nada estén afanosos o por nada estén ansiosos. Y esto es un mandamiento. Hermanos, vivimos en una sociedad, en un mundo, donde hoy en día cada vez más se justifica la ansiedad como una patología y como algo frente a lo cual básicamente no tenemos mucho para lo cual hacer. Ahora, yo entiendo que a veces podemos decir, bueno, pero era otra época. Ahora, pero el corazón humano siempre ha sido el mismo. Entonces, hay muchas cosas que en nuestra vida y en nuestro corazón nos traen ansiedad. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer de forma práctica y a veces ser acompañados. Y hay mucha gente que nos puede dar muchas herramientas para nosotros cómo poder combatir cosas que traen ansiedad en nuestra vida. Y esas cosas pueden ser válidas. Pero nada de eso va a tener un resultado profundo, final y determinante si nosotros no reconocemos que nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones tienen una raíz y una base en la falta de fe en Dios. En la falta de fe en Dios. Hermanos, y esto es un proceso, esto no es una cuestión de que yo solamente les digo, entonces cree más y ya está y se solucionó. Para nada. Y necesitamos muchas veces acompañamiento y necesitamos un montón de herramientas prácticas que nos van a ayudar en el camino, pero siempre tiene que ser un camino que nos redireccione hacia Dios y hacia poder pasar del conocimiento teórico de que Dios es soberano y que Dios está en control y que Dios todo lo puede y que Dios cuida de nosotros, a una experiencia práctica de que nosotros depositamos nuestra vida y todas nuestras ansiedades en que Dios tiene cuidado de nosotros. Bueno, podemos buscarle muchas vueltas, pero al fin del día se resume en eso. Nosotros somos llamados a ocuparnos de las cosas, a trabajar y esforzarnos y actuar en base a las preocupaciones que podemos tener. Pero un corazón ansioso, un corazón que no puede dormir, un corazón que se desestabiliza, por más explicaciones fisiológicas que le busquemos y por más desbalances que sí tienen que ver, pero muchas de esas causas siempre vuelven a su raíz en que nosotros no estamos teniendo a Dios como realmente el centro y el motor de cada aspecto de nuestra vida. Y es por eso que el apóstol Pablo se atreve a darnos esto como un mandamiento. Hermanos, el no estar afanosos es un mandamiento. Por nada estén afanosos.
Pero lo bueno es esto, que Pablo no solamente nos da un diagnóstico de situación, no solamente nos da un mandamiento al cual obedecer, sino que nos dice también cuál es el antídoto, la medicina que tenemos que hacer. Y si nosotros decimos que nuestras ansiedades, nuestros afanes de la vida tienen una raíz en que de verdad, aunque tengamos el conocimiento que Dios es soberano, no estamos creyendo en la soberanía de Dios. Entonces, ¿cuál puede ser el antídoto? Es ir a Él, hermanos. Es ir a Él. Tenemos que ir con ruegos, con súplicas, con una oración constante, con una oración que incluso no solamente pide por la situación que nos preocupa, sino ¿qué es lo determinante acá? Dice, dice, mediante oración y súplica con acción de gracias. Si hay algo que te preocupa, vos tenés que orar y tenés que suplicar por eso. Pedilo. O sea, Dios no le tiene miedo a ninguna de tus peticiones. Vos pedí y no te canses de pedir. Insistí. Hoy en la mañana en la escuela bíblica también un grupito estaba recordando la parábola de la viuda persistente con el juez. Y cómo Jesús nos dice ese texto que Jesús lo enseñó para enseñarnos sobre la importancia de la perseverancia. Y que hay cosas por medio de la oración que no van a pasar si nosotros oramos solamente una vez por eso. Entonces, oremos y pidamos sin miedo. Pero en cada cosa, nos dice Pablo, aun cuando nosotros estamos preocupados, aun cuando luchamos con ansiedades, en todo tiene que haber acción de gracias. Porque confiar en la soberanía de Dios es poder confiar y poder ver y poder reconocer que Dios, aunque hay cosas que todavía nos preocupan, hay cosas en las cuales nosotros ya deberíamos poder ver y reconocer que Dios está ahí. ¿Qué es lo peor que vos y yo podríamos temer en esta vida? La muerte. Ahora, ¿le tememos a la falta de trabajo? Sí, ¿por qué? Bueno, porque con eso no vamos a poder pagar las cuentas. ¿Y por qué? Porque con eso no vamos a tener dónde vivir y sin eso no vamos a tener dónde comer, no qué comer. ¿Y a qué nos lleva? ¿Cuál es el fin de todos los miedos? La muerte. Y de vuelta, es normal y está bien. Pero una persona, si nosotros decimos que tenemos un creador que creó absolutamente todo y que Él es dueño de todas las cosas, y que no solamente es dueño de todo, sino a quien nos conoce, quien conoce nuestras necesidades y a quien le importamos. Y que además tenemos un Dios que por medio de conocer el Evangelio, nosotros sabemos que este Dios que nos creó nos ama tan profundamente que ahora envió a su Hijo a morir por nosotros para vencer a la muerte y que nosotros ya no le temamos a la muerte porque sabemos que después de la muerte en esta vida tendremos una vida eterna, perfeccionada, hermosa para siempre. Entonces la realidad, hermanos, es que no tenemos nada que temer. Hay un pastor que dice una frase muy cortita pero que me encanta. Dice, si la tumba está vacía y el trono está ocupado, no hay nada que temer. Bueno, la tumba está vacía. Seguimos, adoramos y le oramos a un Dios que está vivo. Y el trono está ocupado porque este Cristo que resucitó es el mismo que también ascendió y que dijo a sus discípulos antes de ascender, dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Dios no solamente gobierna en el cielo, también gobierna en la tierra. Y sí, vivimos en un tiempo donde en su soberanía Él todavía está permitiendo que no todas las cosas sean perfectas. ¿Por qué? Porque todavía hay gracia y hay tiempo para que los pecadores se arrepientan y vengan a Él. Pero todos tenemos cosas que nos preocupan. Todos hay cosas que a veces nos causan ansiedades y preocupaciones. Pero cada una de esas cosas es una oportunidad de creerle a Dios. Y la forma de creerle a Dios no es solamente decírmelo a mí mismo y yo tener declaraciones positivas y decir, no, todo va a estar bien, porque ya está. Es una oportunidad de venir a Él. Por eso nuestro Dios es un Dios relacional y Él quiere que nosotros busquemos la paz, estemos firmes buscando la paz por medio de la oración. Por medio de la oración. Entonces venía a Él, suplicale, rogale, traerle todas tus preocupaciones. Él te llama a no Él te llama a no estar afanoso, a no estar preocupado, a no estar ansioso, pero no te lo hace diciendo simplemente, dale, no pienses pavadas. No, Él te lo dice diciendo, vení que yo quiero que vos me cuentes.
Yo sé que esa es tu experiencia, pero vení que yo quiero que vos tengas la experiencia también de volcar esas cosas sobre mí. De que vos puedas también poder dejar esas preocupaciones y venir delante de la presencia de Dios. Y hermanos, muchos de nosotros nos preocupamos, muchos de nosotros vivimos de maneras ansiosas. ¿Sabes por qué? Porque no las llevamos delante de Dios. Porque nos encerramos dentro de nuestras propias mentes. Porque dejamos que esos pensamientos, que esas preocupaciones hagan nido en nosotros. O sea, ¿qué es peor? Muchos de nosotros las hablamos, pero no con Dios. Y muchas veces nosotros las terminamos hablando con la persona menos indicada. Muchos de nosotros a veces terminamos expresando todas nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones con la persona más negativa y pesimista del barrio. Aquel que nos va a decir, no, sí, la verdad que está todo horrible. No sabe, ahora subió la nafta con 8 pesos y todo va a explotar. Y sí, ¿no? Y la verdad que y la inseguridad y todo lo demás. Y nosotros mismos, sí, cuando uno está ansioso, cuando uno está afanado por cosas, uno lo externaliza. Pero nosotros no actuamos por fe, externalizando y llevándolo al único que tiene la verdadera respuesta para esas cosas. Estamos ansiosos y ¿qué hacemos? Nos sentamos a ver el informativo. Ah, hermoso remedio. Estamos ansiosos y nos ponemos a ver justamente qué cosas, nos podemos sacar cálculos, qué cosas nosotros podemos hacer por nuestras fuerzas. Y es donde entra nuestro valor, número 8, ¿no? Valoramos la fe sobre las posibilidades. Nosotros entendemos que la vida cristiana es una vida de andar por fe y no por vista. Entonces, esto no es una invitación a ser unos negados por la vida, ¿no? A decir, no, está todo bien y no pasa nada. No. Dios no te dice, te hace cuenta que no pasa nada. Te dice, todas esas cosas que son reales, todas esas cosas que te preocupan y algunas cosas que vos estás viviendo ahora, que son malas, que son negativas, que te tienen tristes, tráelas delante de mí. Pero no las traigas sin reconocer aquellas cosas también por las cuales puedes estar agradecido. Porque no hay mayor remedio para un corazón ansioso que el agradecimiento. Entonces sí, pedile a Dios y contale que estás ansioso porque no llegas a fin de mes. Pero agradecele porque hasta ahora, si estás orando porque todavía no te moriste de hambre. Agradecele por los momentos en los que has visto la provisión de Dios. Agradecele porque cuando mirás para atrás y otras pruebas que has pasado y otras cosas que te dejaron mucho más ansioso que ahora, no te mataron. Estás acá todavía. Agradecele porque aunque vos en medio de la tormenta, en medio del valle de sombra de muerte, estabas desesperado, un tiempo después pudiste ver que había una lección para que vos aprendieras y para que crecieras en tu carácter y en tu caminar con Dios. Entonces ahí vos también puedes orar con fe en que lo que a vos ahora te preocupa va a tener algo para que vos aprendas y para que te acerques más a Dios. Agradecele porque Él es bueno y su bondad no depende de las circunstancias que vos estás pasando ahora. Su bondad depende del carácter de Dios, que siempre fue el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la mayor prueba de la bondad de Dios y de su fidelidad no está en lo que vos estás experimentando hoy, sino que la puedes encontrar en que Dios se dio a sí mismo entregando a su Hijo para que vos y yo podamos tener vida. Y cuando vos traes todas tus preocupaciones y todas tus cargas a Él, no hay forma que vos te postres de rodillas delante de Dios, levantes tu rostro al cielo y que lo que salgan sean quejas y miedo. Porque cuando vos abrís tus ojos mirando al cielo, vas a ver el trono de Dios, de un Dios que nada se le ha escapado en toda la historia, a quien no se ha caído un solo cabello de la cabeza de nadie, sin que Él lo supiera, sin que estuviera bajo su control. Que no hay un átomo en este universo que actúe por fuera de su soberana y divina voluntad. Y que sí, que en su soberana y divina voluntad todavía permite el que vivamos los efectos del pecado hasta que Él vuelva y haga todas las cosas nuevas. Pero Él no cambia y Él sigue siendo fiel. Entonces, una iglesia firme en el Señor busca la paz por medio de la oración. ¿Y cómo es esta paz? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y acá quiero hablarte principalmente, si vos capaz que me podés decir que nunca has experimentado esto.
Capaz que algunos de ustedes, mira, decís, todo bien, pero yo todavía no sé dónde estoy en mi relación con Dios. Yo todavía no sé si realmente soy cristiano y por lo tanto nunca he experimentado esto que vos me decís, de venir y sentirme más liviano por traer mis ansiedades y mis preocupaciones a Dios. Entonces yo lo que te puedo decir es, acá la promesa que nosotros tenemos es una paz que primero que nada es de Dios. Vos esa paz no la puedes adquirir por medio de otras cosas. No es una paz que vos puedes encontrar en tu interior, en un tiempo de meditación, en un tiempo de vaciar tu mente. No es una paz que vos puedes hallar por medio de simplemente salir a dar una caminata, ni por medio de declaraciones positivas que todo va a estar bien. Es una paz que es de Dios, por lo tanto solamente Él la puede dar. Y la paz de Dios, como yo te decía hoy, tiene su base en que Cristo venció a la muerte. Por lo tanto, si vos no sos un hijo, una hija de Dios, ahí sí es donde este pasaje no tiene una aplicación directa para vos, porque si vos no sos un hijo, una hija de Dios, tenés mucho por lo cual estar ansioso y por lo cual estar ansiosa. Porque no tenés una respuesta a las grandes preguntas de la vida. No tenés una respuesta certera, ¿qué va a pasar después de esta muerte? No tenés una respuesta certera a por qué me pasan los grandes dolores y pruebas en esta vida. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 8, que es a los que aman a Dios y fueron llamados conforme a su propósito, que todas las cosas ayudan a bien. Si vos no sos un hijo, una hija de Dios, todas las cosas no te ayudan a bien. Porque el propósito de Dios, por medio de las pruebas, por medio de incluso las cosas que nos generan ansiedad, es formar a Cristo en nosotros. Y Dios no va a formar a Cristo en vos con un propósito eterno si vos estás por fuera de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo podés vos buscar la verdadera paz en Dios? Primero que nada, asegúrate que le hayas entregado tu vida a Él. Porque sin eso nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Entonces, una iglesia firme en el Señor busca la paz. Primero dijimos busca la paz en las relaciones. Segundo, busca la paz por medio de la oración. Pero tercero, busca la paz sometiendo los pensamientos. Una iglesia firme en el Señor busca la paz sometiendo los pensamientos. Mira lo que dice el 8 y el 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Hermanos, vos y yo no somos víctimas de las cosas que pasan en nuestra mente. Vos y yo tenemos muchas herramientas dadas por la palabra de Dios. De vuelta, si pasamos por el primer paso, que es haberle entregado nuestra vida a Cristo, la palabra de Dios dice que Cristo habita en nosotros. Y Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Por lo tanto, vos y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para ponerle un freno a patrones de pensamientos destructivos que, como venía diciendo Pablo recién, primero que nada a veces nos llenan de ansiedad y de preocupaciones. Pero también nos llevan al pecado. Pero también nos llevan a los conflictos interpersonales. A ver, ¿por qué muchos conflictos interpersonales que comenzaron como una pavada, quizá como el de Bodia y Sintique, terminaron escalándose a un punto de no reconciliación? Porque muchas veces no sometimos nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Y en vez de que cuando alguien me ofendió, yo creo lo mejor del otro y voy a elegir creer que el otro, está bien, me ofendió, se equivocó, pecó, pero no lo hizo con una mala intención. O quizá, bueno, no sé, hay algo que a mí me falta entender de esta situación y lo miramos con humildad. Nosotros simplemente lo que hacemos es, lo dejamos acá bien guardadito y nos empezamos a dar manija. Y damos manija y volvemos a un pensamiento. Y hemos estado en esa situación donde empezamos a revivir conversaciones y nos ponemos a pensar, porque yo le tendría que haber dicho esto.
Ay, yo soy medio lento, pero ahora 3 semanas después me di cuenta de lo que si yo hubiera contestado eso, lo hubiera humillado ahí en el momento y hubiera salido ganando la discusión. Hermanos, ahí estamos dando riendas sueltas a pensamientos que no son justos, que no son puros, que no son amables, que no tienen ninguna virtud. Y la palabra de Dios nos dice, rechaza eso. Como dice también el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Qué es llevar un pensamiento cautivo a Cristo? Es cuando aparecen los pensamientos que no son esto, o sea, con los que andamos la mayoría de la semana, los identificamos, no los dejamos que corran así, libremente, salvajemente en nuestra mente. Identificamos, yo acá estoy deseándole el mal a alguien. Yo acá estoy pensando mal de esta persona. Yo acá estoy asumiendo motivaciones equivocadas de alguien que yo no puedo asumir sus motivaciones. Lo reconocemos, le ponemos un freno. ¿Y cómo llevamos esos cautivos? O sea, llevar algo cautivo es apresarlo, ponerle cadenas, en no dejar que se siga moviendo con libertad en nosotros. ¿Y cómo llevamos eso a Cristo? Punto anterior, hermanos, por medio de la oración. Y primero como confesión, llevamos un pensamiento cautivo a Cristo reconociendo, Señor, yo estoy pensando en esto, yo estoy dejando que el miedo, que la duda me controle. Yo estoy creyendo lo peor de otra persona. Yo estoy buscando en mi mente razones para no perdonar. Y cuando vos se lo llevás y se lo reconoces a Dios, el Espíritu Santo es fiel y Él empieza a traer a nosotros su palabra y empieza a traer a nosotros los verdaderos pensamientos puros y amables y buenos, llenos de virtud que Él quiere que pensemos. Entonces tenemos que, ¿cómo más llevamos esos pensamientos cautivos? ¿Cómo más pensamos en estas cosas? Hermanos, la mayor fuente de vuelta, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo noble, todo lo lleno de virtud, todo lo que merece elogio, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? En la palabra de Dios. ¿Vos querés pensar en cada una de estas cosas? Entonces, llená tu vida, llená tu mente de la palabra de Dios. No solamente toma cautivo tus pensamientos a Cristo y arrepentite de esas cosas, sino que también anda y decís, bueno, ahora tengo que reemplazar, nuestra cabeza no queda vacía por mucho tiempo. En realidad cuando dormimos nomás, y a veces ni eso. Yo puedo decir eso porque nunca sueño nada, o no me acuerdo por lo menos. Pero no solamente lleves cautivos tus pensamientos y arrepentite, pero ahora reemplazalos por la verdad, por la pureza, por la dignidad que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, apartadle, si vos de verdad vivís de una manera ansiosa, si vos de verdad vivís sin paz, si vos no estás viviendo de una manera firme, sino que estás siendo tambaleado de un lado para el otro, por las tormentas de la vida, por los conflictos, por tus pensamientos, por tus ansiedades, no pongas más excusas, obedece y pasa tiempo con la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios. Algo bien concreto. Aprendete la lista, por ejemplo, de los frutos del Espíritu. Del fruto del Espíritu, perdón. Y cuando empiezan a venir cosas así, empezá a decir, bueno, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Bueno, amor, me faltó, me lo tengo que aprender mejor de memoria. Pero son 9, ahí está. Y repetilos y oralos. Y cuando vos tenés la palabra en tu mente y en tu corazón, puedes llevarla a Cristo en oración y pedirle, Señor, lléname de esto. Aprendete de memoria el Padre Nuestro, aprendete de memoria algunos de estos pasajes increíbles también de Filipenses. Y empezar a repetirlos para que tu mente sea lleno de todo lo bueno. Cerrá aquellas cosas que te llenan de las cosas que no pertenecen a la palabra de Dios. Pero por último, el pensamiento nos lleva a la acción. Entonces Pablo dice también, no solamente en el pensamiento, no solamente piensen en esto, pero también lo que han aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto practican. Y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, hermanos, miremos a quienes imitar. Hermanos, no es tan mal, no es tener ídolos, ver hermanos más maduros en la fe y decir, yo quiero imitar esto. Si vos ves a Cristo en alguna persona, reconocelo
Y decir, bueno, Dios me ha dado a esta persona cerca mío en la iglesia para que yo la pueda mirar y la pueda imitar, para que yo pueda palpar de una forma más tangible cómo es Jesús, porque puedo reconocer el carácter de Cristo en esta persona. Y por tanto, proponete imitar a esa persona. Y termino con esto. ¿Vieron qué tremendo? Pasamos de la paz en lo relacional al solucionar diferencias y buscar la armonía. Pasamos a que por medio de la oración vamos a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero miren cómo termina Pablo. Pablo termina con que si nosotros hacemos estas cosas, no vamos a tener meramente o solamente la paz de Dios, sino que vamos a tener al Dios de paz. El Dios de paz estará con ustedes. La verdadera paz, la única paz que verdaderamente marca la diferencia, la única verdadera paz que importa, que va a ser duradera, que va más allá de las tormentas de esta vida y que nos va a permitir estar firmes individualmente y como iglesia en la presencia de Dios en medio nuestro. Así que una iglesia firme en el Señor busca la paz en las relaciones por medio de la oración y sometiendo sus pensamientos. Tengamos un tiempo de oración, hermanos.